Le damos la bienvenida nuevamente, como cada domingo, a nuestro servicio dominical del altar familiar. En nombre de mi esposa Daniela, mi persona Randy Medina, nos dirigimos en esta oportunidad, como cada domingo, a traer una palabra que viene del Señor, que sabemos que va a ser de bendición. Sabemos que va a ser para dar buenos frutos en esa tierra fértil que está preparando Dios cada domingo cuando venimos aquí o cuando nos dirigimos a la palabra del Señor. Dios va preparando nuestro corazón. Si tenemos un corazón bien dispuesto, esto sucede. Por el camino de la perfección. Ya hace un par de semanas habíamos hablado acerca de lo que es el temor de Dios, lo que es andar bajo el temor de Dios y todo eso. Esto es un complemento de esas enseñanzas también, esta parte de hoy, porque el Señor es perfecto, Dios es maravilloso, Él es santo, Él es justo, Él es puro, y Él al que ama, lo toma por hijo, lo va perfeccionando, eso lo hablamos también la semana pasada. Pero en esta oportunidad, bueno, uno dice, bueno, camino de perfección y no sé, bueno, perfecto. Muchas veces toman por excusa cuando las personas van a dirigirse a alguien y se equivoca y no quiere reconocer su error. La manera más fácil de evadir el reconocimiento es decir, no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Pues ciertamente eso tiene una verdad y también una mentira. Y lo vamos a ir desarrollando, se lo voy a explicar por qué. Fíjense, hace aproximadamente 3000 años vino aquí a este mundo, Dios nos dio el privilegio de presentarnos a una persona a través de las escrituras, podemos conocerlo, que a los ojos de Dios, Él dijo que Él tenía un corazón como el suyo. Esta persona tenía un corazón como el de Dios. Para llegar a ese punto hay que echarle pierna, porque el corazón de Dios es inmenso, es grande, y como ya dije, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro. Entonces, para llegar a ese nivel, oye, hay que ver qué tanto pudo haber hecho o qué tanto vio Dios sobre esa persona. Y Él fue uno de los más grandes reyes que ha pisado esta tierra, se llama David, o se llamó David. ¿Por qué fue uno de los más grandes? Porque fue un rey millonario, conquistó varios reinos, unificó lo que era todo el pueblo de Dios, y aparte de eso era un juez y justo. Él hacía juicio justo. Él era una persona que Dios le dio la potestad como rey de hacer juicio sobre la tierra, sobre su reino, sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese entonces no existía un tribunal, sino el del rey. Él era el que juzgaba, él era el que hacía el juicio. Y había sus alguaciles, su gente de autoridad y todo eso, pero el que juzgaba, el que determinaba si se hacía juicio de condenación o de liberación de esa persona era el rey. En este caso era el rey David. Pero uno habla de David, mucho se habla de David como el gran rey, el rey justo, el del corazón bondadoso conforme el del Señor, pero muy poco se habla de su proceso. Para él alcanzar ese punto de ser rey, juez y justo, con un corazón conforme al del Señor, él tuvo que haber sido procesado. Él no nació rey. De hecho, fue el segundo rey de ese pueblo, y ese rey que lo sucedía a él, que era antes que él, no era familia de él, no era ni su papá. Que generalmente uno en las monarquías, uno dice, bueno, el papá le pasó el reinado al hijo, el hijo se lo pasó al nieto y así va, y queda todo en familia. Ahí no sucedió eso. Para que él alcanzara eso, él tuvo que pasar por diferentes pruebas.
Él era un pastorcito, era un joven de aproximadamente 12 años cuando Dios se le revela a él por medio del profeta Samuel a ungirlo como rey, pero todavía mandaba el otro rey. Pero él, siendo un pastor, Dios lo escogió para ser un rey. Él era un simple muchacho, como todo joven, con ganas de vivir, de hacer travesuras, de jugar y tal, pero desde pequeño le delegaron una gran responsabilidad que era de cuidar las ovejas del papá, porque era el menor, porque era un cachito una cana al aire que soltó el papá y tal, y como era, como decía el hijo bastardo, y era el menor, a él como decimos aquí, lo negriaban, a él lo desechaban. Entonces a él lo tenían como esclavo. Él cuidaba a las ovejas. Entonces él era una persona que no tenía nada, no tenía futuro a simple vista. Pero arriesgaba su vida, era valiente, arriesgaba su vida ante leones y osos para arrebatar las ovejas de las bocas de esos animales. Era un hombre valiente. Era hermoso, dice la palabra y todo eso. Pero él, su trayectoria, los invito a leer el libro de Samuel 1 y 2, van a ver que por todas las cosas que atravesó ese hombre, él, a pesar de que Dios lo designó como rey, él fue a palacio. Él fue al palacio a cumplir una obra del Señor ante el rey, y allí él se fue habituando a lo que era la vida de reyes. Fue conociendo lo que es vivir en palacio, que te sirvan y todo eso, cosas que él no tenía en su casa. Él más bien le servía era a sus hermanos y todos los demás. Pero ahí él veía que él servía, pero también había gente que le servía a él. Entonces él empezó a ver todas esas diferencias. Y a lo largo de su trayectoria, él confrontó al gigante Goliat y todo eso, que lo hemos hablado en otras oportunidades. A causa de su valentía, lo convirtieron en capitán de un ejército, y así él fue subiendo. Pero él después fue perseguido. Mire, por todo lo que pasó ese hombre, esa historia es bastante larga, pero es muy bonita y es buena. Es uno de mis libros favoritos. Entonces, él fue procesado. Él comenzó como ovejero, no como juez. Él no sabía nada de lo que era dirigir un pueblo, dirigir a personas, sino nada más animales. Pero él tomaba en diferentes oportunidades decisiones que eran importantes. Eso es lo que hace un rey, eso es lo que hace un juez. Un juicio es tomar una decisión determinante de algo. Eso es parte de lo que significa ser juez, por lo menos en lo que es el argot cristiano. Hacer juicio es tener la facultad de tomar una decisión o dirigir o dar un consejo. Eso es más o menos lo que quiere decir juez en cuanto al mundo cristiano. Pero Dios, como les había dicho, Dios sí es perfecto. David cometió muchos errores, pero a pesar de todo y eso, Dios dijo que él tenía un corazón conforme a él después que David había pecado delante de Dios. Y para que Dios le haya dicho eso después que pecó, si él, siendo una persona, un ser humano, hizo eso, ¿cuánto más nosotros? Que ahora tenemos el conocimiento de Cristo. David no tenía ese conocimiento. Entonces, el que inició la buena obra en nosotros, o sea, el que nos hizo, el que nos creó, él la va a ir perfeccionando y la va a terminar en nosotros. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Eso lo leemos en Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, que les leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios había hecho en ese momento a la mujer y al hombre. El hombre como género humano era varón, y la mujer son el hombre. Es lo que llama el género humano. Aquí nos habla de que Dios nos creó a su imagen. Si Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es santo y Dios es puro, quiere decir que a nosotros nos hizo con esas facultades. Él nos hizo con esa capacidad.
Dios nos hizo perfectos. Y se los digo porque hace un tiempo yo estaba ministrando a una muchacha y veía que incurría siempre en el mismo error y yo le exhortaba y yo le decía, bueno, ella me dijo, bueno, lo que pasa es que me pasó esto. Y yo le digo, bueno, tranquila, no hay problema porque no somos perfectos. Yo vengo y le digo eso. Y el Espíritu Santo viene y me echa un regaño en el momento. Yo estoy hablando con ella por teléfono y en el momento me echa el regaño. Él me dice, claro que eres perfecto. Ustedes son perfectos, me dijo. Porque yo nada hago mediocre. Yo no hago nada, él usa una palabra que nosotros usamos mucho. Algo así como chimbo. Él no hace nada algo chimbo, algo así me dijo, no me acuerdo la palabra. Pero es como decía algo así, algo chimbo. Yo no hago nada así, me dijo. Porque todo lo que yo hago lo hago perfecto. Y ustedes son perfectos. Son ustedes los que se vuelven imperfectos de actitud y pensamiento. Solo cuando nosotros empezamos a pensar de una manera distinta a la de Dios, nos empezamos a volver imperfectos, a querer estar bien con otras personas o a querer agradar a otras personas, ya ahí comenzamos a cambiar nuestra esencia. Y nuestra actitud es lo que hablé hace un tiempo en horas de vuelo, creo que fue en ese tema que hablé de la actitud de la persona, cómo debemos comportarnos, o en la armadura, algo así, que tenemos que tener una actitud para hacer las cosas, pero si nuestra actitud es mediocre, no sé, a lo mejor yo voy a intentarlo, a lo mejor o ves una parte hoy, mañana, eso es lo que nos hace mediocre ante el mundo y ante Dios. Si en la misma sociedad te critican o te juzgan porque eres mediocre, porque haces las cosas chuecas, imagínate delante de Dios, que Dios pide excelencia. Dios es perfecto y Dios todo lo perfecciona. Pero como Dios sabe nuestra condición y que nos dejamos llevar mucho por el sistema, lo que es la sociedad, lo que es los panas, las amistades y todo eso, como Él sabe que nosotros somos débiles en ese sentido y vamos a terminar haciendo lo que ellos, Dios viene y comienza un proceso de perfección para nosotros. La perfección no es que tú no te equivoques nunca, pues como dije, David se equivocó, David pecó delante de Dios y sin embargo, con todo y eso, al final de su carrera, Dios dijo, Él tiene el corazón como el mío. Quiere decir que aunque nos equivoquemos, podemos llegar a ser perfectos delante de Dios. Y suena contradictorio para la sociedad o para el mundo, para la ciencia. Ser perfecto es que no te equivoques. Y siempre, como todos nos equivocamos, siempre van a tener eso delante de ti de decirte, no somos perfectos, tú no eres perfecto, no me digas, o esto, lo que sea. Porque tú sí, ciertamente, pero hay que ser prudente para la hora de decirle a alguien, mira, tú no, Dios nos da a nosotros la autoridad de exhortar, de corregir. Pero antes de que Dios nos dé esa autoridad a nosotros tenemos que ganárnosla. Y la forma de ganarnos esa autoridad es que nosotros seamos corregidos. Entonces, en un área donde ya Dios nos corrigió, Dios nos da esa autoridad para corregir a alguien en esa área. No te hace perfecto porque hay otras áreas donde deben ser perfeccionadas. Pero si en esa área que ya tienes la experiencia, tienes la autoridad y que ya tú lo has corregido en ti, tú puedes ayudar a otros a que así sea. Es lo que Dios va haciendo con nosotros. Eso es un camino de perfeccionamiento. Dios busca que nosotros seamos como Él, santos, puros, perfectos, justos. Muy poco se ve hoy en día que alguien sea justo. Mucha injusticia se ve en los gobiernos o en los sistemas o en las instituciones judiciales o políticas y todas esas cosas se ve mucha injusticia. Incluso a veces en nuestras propias casas se ve la injusticia. Porque fuimos dotados de eso, pero no le prestamos atención a eso. No lo usamos. Hacemos a veces injusticia y a veces criticamos a alguien que es injusto porque no nos hizo algo a nosotros, pero no nos damos cuenta que a veces nosotros también estamos haciendo algo que es injusto para otros.
Pero Dios nos presenta su espejo, nos hace ver en este espejo, y en ese espejo es donde nos damos cuenta, pero es que yo también, como dijo Jesús, no mires la paja del otro en el ojo del otro si tú tienes una viga en tu ojo. Pero para tú poder ver tu viga en el ojo, tú tienes que pararte en un espejo. Mírate a ti mismo, examínate. Es lo que dice Jesús. Entonces, bien, Dios es un arquitecto. Él es un alfarero. Dios creó el universo. Imagínense las pinceladas que hay. Mi esposo y yo disfrutamos mucho de lo que es la naturaleza porque es maravilloso ver cómo Dios creó tantas cosas y tan hermosas que no la desecha el hombre con facilidad. A veces cuando se ponen los tiempos de lluvia o después que pasa la lluvia o en la misma lluvia o en la playa, en el mar, o cuando nosotros vamos a sitios que son montañosos, o a veces nos ponemos a ver paisajes, los de Suiza y países como esos que uno queda maravillado de esas hermosuras. Eso lo hizo Dios con las manos. Eso son pinceladas, son detalles. Dios es un Dios de detalles. Dios es un arquitecto. Antes de él crear o formar algo, él lo estudia primero con todos los detalles. Dios es de detalle, Dios es detallista. Y Dios también es un alfarero y nosotros somos un lienzo, somos una masa de barro en sus manos, que Él nos va moldeando. Por eso es que Él nos va perfeccionando, Él nos va arreglando, porque Él no quiere que delante de los demás o presentarnos delante de otros y que estemos con defectos o torcidos. Cuando Él ve que la masa, el barro, la arcilla no está agarrando la forma, Él tiene a veces que deshacerla y hacer otra cosa. Si Él había al principio destinado que para ti tú fueses un constructor, pero a mitad de camino tú decidiste no hacerlo o te torciste y ya no hay un tiempo para hacerte constructor, Él tiene que deshacer esa obra que empezó y te hace otra cosa para que puedas cumplir tu propósito en este mundo. Porque Él va a cumplir su propósito contigo, sea como sea. Entonces, Él busca la manera. El barro está allí, Él lo tiene en las manos y Él ya tiene la base. Y hasta que el barro esté montado en su cuestión de donde Él trabaja, donde Él va moldeando el barro, tú estás en sus manos y Él te va a ir trabajando hasta lograr alcanzar que seas lo que seas, una taza, un jarrón, lo que sea. Él va a trabajar en eso para que tú logres alcanzar lo que sea. Entonces, cuando estamos con Dios, cuando nosotros nos acercamos al Señor o Dios viene a nuestras vidas, es que nos damos cuenta de todas estas cosas. Porque cuando andamos normalmente en nuestra vida, llevando nuestra vida como uno considera, no vemos esos detalles, no vemos esos lienzos, esos paisajes que Dios hace, no nos damos cuenta de lo que nos hace falta quitar o de lo que hace falta poner en nuestras vidas. Muchas veces nos enfocamos en lo de afuera, pero no nos vemos a nosotros. Se nos va el tiempo en ese ir y venir de ver, juzgar o corregir o buscar hacia los demás, pero no lo hacemos en nosotros, no nos tomamos el tiempo de corregir. Dios sí. O sea, como Dios sabe esa debilidad, entonces Él viene y toca tu puerta. A veces tiene que aprovechar el toque brusco de Satanás cuando llega a tu vida una enfermedad mortal, sobre todo ahorita en este tiempo de COVID, que han salido muchas enfermedades más a raíz de eso. Y cuando la persona ya se ve que no puede más, no tiene salida, allí aparece Dios. Dios está allí esperando a que tú levantes la vista. Cuando tú levantas la vista y ves, ahí se manifiesta. Entonces, es cuando estamos con Dios que nos damos cuenta. Esto lo vamos a ver en el libro de los Salmos. El Salmo número 1. Por algo es el 1.
El Salmo número 1 dice, esto lo escribió el rey David, del quien hice mención en un principio. Dice, bienaventurado el varón, por parte de los salmos. Lo escribió el rey David. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, del Señor, está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así los malos, que son como el tamo es una pelusa, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Claro, aquí está hablando el salmista sobre una persona que no ha tenido ese tipo de pecado, que es bien difícil. Bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores, son gente que le gusta blasfemar o malponer o chalequear, como decimos aquí, a las personas, burlarse de las personas. Eso es escarnecer. Y también dice el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, que no prestaba su oído para oír de las maldades de otras personas. Mira, vamos a hacer esto, mira, vamos a estar, mira, pues, aquel fulanito no sé qué tal, y tú prestabas ese oído, ay, sí, vamos a hacer la maldad, o, ay, verdad que sí, esa persona sí, o sea, chismoso. Bienaventurado, dice el Señor, pero yo sé que eso es muy difícil para muchas personas, pero bienaventurado el que nunca lo ha sido, pero el que ya lo fue, el que ya lo hizo, hay esperanza, porque Cristo Jesús ha venido a limpiarnos de eso, a librarnos de esas cosas. Si ya lo hiciste, ya lo pasado quedó atrás. Si tú aceptas a Cristo hoy, Él deja todo eso atrás. Y después que tú dejas todo eso atrás, todo lo empieza a hacer de nuevo y nuevo, que fue lo que les dije cuando Él ve que la forma que ibas llevando no era la correcta, el barro en tus manos, Él la deshace y la empieza a armar de nuevo. Ahí es cuando tú dejas que Dios transforme tu vida. Y Él empieza a hacer lo que en realidad era. Si Él tenía en sus planes que tú fueses un jarrón, pero la forma que tú estabas llevando, porque dejaste que otro alfarero fuese el que metiera las manos en tu vida y te estaba convirtiendo era en una taza, dice, yo no te para taza, yo quiero que seas jarrón. Él te deshace y si necesitas más barro, más arcilla, Él te agrega, pero de que te arma como jarrón te arma. Entonces, ahí comienza el proceso de perfeccionamiento de la persona, cuando Dios entra en tu vida. Dios es perfeccionista. Y como Dios es perfeccionista, Él es detallista, Él empieza a pincelarte la vida, a llenarte de detalles y a perfeccionarte a ti. Y como uno es semejanza de Dios, con Dios sí se puede lograr porque eso está dentro de nosotros, el que podamos llegar a ser perfectos, el que podamos ser mejor cada día, mejorar nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra manera de pensar. El camino de perfección del Señor se trata de la pureza y santificación. Eso es lo que significa ser perfectos en el Señor. Pureza, santificación. Ahí es que nosotros comenzamos a comprender. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puedo llegar a que Dios transforme mi vida de esa manera? Si yo he sido de una manera durante tanto tiempo y si yo llego a la luz de la palabra, que es el espejo donde Dios nos pone, un espejo donde tú te reflejes y tú dices, wow, yo, náguara, tengo todo esto y aquello, y hay que quitarme un montón de cosas. ¿Cómo hago eso? Porque cuando a la mayor de edad, o sea, la mayor cantidad de vida que hayamos nosotros recorrido, mientras más edad tengamos nosotros, más arraigada está en nuestro corazón y en nuestra mente actitudes y pensamientos, o sea, hábitos. Tenemos hábitos arraigados. ¿Cómo yo saco eso de mi vida? Quitarse un mal hábito es difícil. Por eso
Dios manda y recomienda que desde pequeños todos los niños oigan de la palabra y se les instruye desde el hogar a la palabra, a cómo deben caminar, a respetar, a honrar a Dios, a tener temor de Dios, como lo expliqué en la semana antes pasada. No es ser fanático, ni religioso, ni cuadrado que el muchacho como en un cuartel general, no. Dios nos da flexibilidad, Él permite que nosotros vayamos. Pablo decía, todo me es lícito, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana en esta vida, pero no todo me conviene hacerlo. Y como no todo me conviene, yo no voy a hacer todo lo que todo el mundo me dice que haga. Yo voy a escoger lo que a mí me trae un beneficio, lo que me conviene. Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo a la medida que uno estudia la palabra y uno la va leyendo. Entonces, si nosotros hacemos eso dejamos que Dios nos perfeccione, gracias. Si dejamos que Dios nos perfeccione, allí vamos a darnos cuenta de esa transformación. Entonces, ¿cómo alcanzamos eso? Cambiando nuestra manera de pensar. Cambiando la manera de cómo nosotros pensamos. Eso nos lo dejó en las Escrituras el gran apóstol Pablo en Romanos 12:2, que dice así: no nos conformemos a este siglo, a esta vida, sino transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovámonos para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y también es perfecta. No nos conformemos a la vida que estamos llevando. Bueno, ya me siento satisfecho, ya me siento realizado, tengo un buen empleo, conseguí un buen vehículo, una buena casa, en un buen lugar, mi casa está dotada de cosas, mis hijos están estudiando en una buena universidad, ya. Él dice, no te conformes con eso, hay cosas más allá de eso. Renueva la mente, porque es lo que el sistema te lleva. El sistema es como un río caudaloso. ¿Sabes lo que es un río caudaloso? Lo que llaman los rápidos, que va eso con corriente fuerte y hay piedras en el medio. Y tú te lanzas en el medio de ese río sin protección. Bueno, es que así tengas protección, el río te va a llevar, te va a empujar contra rocas. Y tú no tienes el control de eso. Cuando tú te lanzas en ese río, no tienes el control. Hay gente arriesgada, se lanzan pero sobre kayak o sobre canoa. Y ellos van ahí tratando de esquivar hasta que logran, y siempre estrellan la canoa, se caen y tal, hasta que ellos logran vencer conociendo el camino. Pero mientras tanto te empuja. Y esos que logran vencer a los rápidos son los que se habitúan a ese tipo de vida. Y vamos a donde me lleve el río. Ahí voy. Más Dios nos dice a nosotros que seamos como el salmón. Cuando el salmón se va a parear, él nace en agua dulce y vive en agua salada en grandes océanos. Pero cuando viene la época de reproducción, él regresa al agua dulce, pero no llega a los ríos donde se une el río con el mar. Ellos van tierras altas, donde las aguas son cristalinas y son bajas. Y ellos tienen que atravesar el oso, muchos obstáculos, porque hay osos en el camino que van comiendo. Como ellos saben que ya es el tiempo de apareamiento de los salmones, ya los osos están listos ahí a la orilla esperando que pasen para empezar a comer. Hay aves que vienen, saben que esa gran cantidad de peces van y vienen aves y van comiendo y ellos siguen avanzando, los que quedan vivos, pero son millones de peces. Tienen que subir cascadas, tienen que luchar contra esa corriente y contra las cascadas hasta que llega arriba. Dios nos pone a luchar contra esas corrientes para llegar al fin, que es dejar el legado. Poner los huevos, fertilizar, y porque los últimos respiros de su vida lo dejan allá arriba, después que ellos fertilizan. Ellos mueren solo arriba. No es el fin que quiere Dios, estoy hablando de una secuencia, de una línea de vida. Porque lo que es de Dios es de bendición, pero ellos son unos grandes luchadores.
pero ellos cambian su manera de pensar. Ellos viven en el mar y ellos dicen, tenemos que reproducirnos, pero eso es para allá arriba, vamos. Y ellos se conforman a que allá están chéveres y que allá comen, no se reproducen, porque su naturaleza les dice que deben llegar allá. Ahora, ¿cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Cambiando la naturaleza que hemos adquirido en la vida por la naturaleza que Dios nos ha dado. Dios nos dio una naturaleza, una esencia, lo que somos, quiénes somos. Los niños nacen con el CPU vacío, pero vamos metiéndole aplicaciones a la medida que va pasando, como un teléfono recién comprado. Ay, me gusta esta aplicación. Y esta, y esta. Y cuando venimos a ver, la RAM, el teléfono está lento. Entonces, si tú agarras a un puerco y lo bañas, como dice el dicho, y vive en la casa contigo y después tú lo sacaste al patio, ese se va a revolcar en lo que vea lodo. Para que él no lo haga, tiene que cambiar su naturaleza, él tiene que dejar de pensar como cerdo. O dice también el dicho, el perro vuelve a su vómito. Para que el perro no se coma su propio vómito, él tiene que dejar de pensar como perro. Tiene que cambiar su naturaleza. Es dejar de hacer lo que hace, por lo que tiene que hacer, por lo que te vienen enseñando, por lo que te vienen instruyendo. A ti te encantaría, si tienes tu cerdito, tenerlo siempre lavadito y bien bonito, y tú lo tienes ahí, ay, qué chévere, hasta duerme conmigo, pero no lo dejes salir al patio, porque hasta ahí llegó la hermosura. Hay que pensar que para llegar al cielo, ante el Señor, nosotros, o ante su presencia, o cuando se acaba esta vida, que dicen, bueno, todo el mundo se va para el cielo. Debemos pensar que para llegar al cielo, tenemos que tener un corazón puro y nuestras manos limpias, como dice el Salmo. Dios es santo, y Dios ante él acepta la limpieza. Por eso antes de que tú llegues a Él te tiene que limpiar de cosas. Él te tiene que quitar cosas, malos hábitos, Él tiene que ir transformando tu vida, perfeccionándote, para que puedas estar delante de Él, porque ese es el premio, como le dije, el del salmón. El salmón deja su vida allá arriba, ya, deja el legado. La nueva camada de peces que van a bajar de allá a tener su propia vida también. Pero ellos se esforzaron por entregar lo mejor de ellos, su vida en otro. Entonces, ¿quién estará delante de la presencia del Señor? El de corazón puro y el de manos limpias. Y ese es el proceso de perfeccionamiento, no es de que no te equivoques en la vida. Por eso es que decía que David pecó, pero Dios lo reconoció al final del camino porque se arrepintió. Buscó del Señor, Dios lo perdonó y no lo volvió a hacer más, que es lo más importante. Dios siempre nos va a perdonar, aunque tú peques 20,000 veces, Dios te va a perdonar las veces que tú vayas. Señor, pequé, otra vez, Señor, me da vergüenza ya hablar contigo, pero otra vez cometí esta falta. Y Dios te va a seguir perdonando las veces que sea, pero Dios quiere que tú digas, ya Señor, no lo haré más y no lo hagas, que te esfuerces por no hacerlo. Entonces hay que trabajar duro y apartarse del mal. Eso hay que hacerlo. Hay que cambiar la manera de pensar y trabajar duro, como les dije. Si ya me arrepentí, ya no quiero hacer más eso, ya yo no quiero hacer más eso, tengo que dejar de pensar en eso. Y como les dije, a veces es difícil, un hábito arraigado en la mente es difícil de desprenderlo, como el del cigarrillo, el del alcohol, el de la droga. Hay personas que son adictas a las drogas, incluso no drogas nada más de las que son ilegales, sino legales también, drogas farmacéuticas. Y ellos son, no, tengo que meterme mi pastilla, y andan y tú lo ves nervioso porque necesitan meterse su pastilla. Y pastillas fuertes de altos miligramos, porque son hábitos que tienen aquí. Y es difícil, pero necesitas de ayuda, gente que te ayude a salir de eso. Pero tú tienes que hacer el esfuerzo. Entonces, entendemos que en Dios eso es posible.
En el Salmo 101, del 1 al 7, les leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Aquí habla David, versículos 1 y 2. A partir del versículo 3, que lo voy a leer hasta el 7, habla el Espíritu Santo, habla Dios. Y eso lo escribió el mismo David. Pero David escribió en su persona del 1 al 2. Aquí en el 3 al 7 habla Dios. Él lo toma en profecía y escribe. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Aquí comienza él a hablar el Espíritu. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré, o sea, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa en mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Aquí el Señor es claro, Él está hablando de cómo es Él, cómo debe estar la persona delante de Él, a quién tolera, a quién no. Y no es que Dios odie a las personas, pero no tolera el pecado. Pero si tú te acercas con pecado, Dios te perdona. Si llegas con un corazón arrepentido y sincero, Dios te lo perdona, pero Dios te deja acercarte a Él para empezar a purificarte, a limpiarte, a perfeccionar. Nosotros debemos esforzar, trabajar duro. Nosotros debemos luchar contra esas cosas. Como ya dije, Dios sabe que somos débiles y a veces nos cuesta. Necesitamos ayuda. Primeramente la ayuda de Dios. Si tú oras, lees la Biblia, buscas, Él va a ayudarte. Si todavía consideras que necesitas de más, porque todavía sientes debilidad y todavía consideras que caes, busca apoyo. Dios pone ministros en todo el mundo, gente que tienen una comunión con Él, gente que Dios ha procesado, que Dios ha perfeccionado, como dije. David, para llegar a ser rey y para llegar a ser justo, David tuvo que haber sido procesado primero. Dios le mostró en el palacio todo lo que Él le quería regalar. Mira cómo vive el rey. Lo puso ahí a mano derecha del rey. Pero después el rey lo odió y él tuvo que salir huyendo y pasó aproximadamente 13 años de su vida huyéndole al rey, viviendo como nómada en campamento en campamento. Levantaba el campamento aquí, lo montaba por allá porque el rey venía a perseguirlo y lo quería matar, entonces él tenía que moverse de lugar en lugar, no tenía un lugar fijo. Él lo enseñó a valorar primero lo que tiene, a ser fiel con lo poco, para que cuando llegara el momento y Dios lo pusiera en la grande, él supiera valorar lo que Dios le dio y no lo desechara. Él fue perfeccionado. Él venía de la nada, pero Dios sabe que todo aquel que viene de la nada y de repente te pegas el loto, te vuelves loco. Hasta una rima me salió. Es la verdad. El que nunca ha tenido y tiene, loco se vuelve. Ay, y yo qué, y voy, y esto, y en menos de un año deshizo todo lo que tuvo, porque no sabía lo que tenía que hacer. Mono con hojilla, como decimos. Entonces, Dios te transforma, prepara tu corazón para que esas vanidades no te vuelvan loco, no te transformen, no te saquen del camino, sino que tú con eso, a medida que Él va preparando tu corazón, Él lo fortalece. No, mientras más recibes tú, ay no, chévere, gloria a Dios, bendito sea Dios. Y tú mientras más recibes, tú estás dando. Y tú te vuelves en un caudal de Dios. Porque Dios pasa por tus manos cosas para que tú des. Claro, de eso que tú recibes, tú te quedas. Pero no te lo quedas todo, no eres avaro, no eres codicioso. Recibes, das. Recibes, das. Porque hay más bendición en dar que en recibir. Entonces Dios bendice al dador alegre, al que da, Dios le bendice, Dios le da. Eso es una ley. Y muchos llaman, no, que es una bendición, es una ley.
que Dios la puso, es una bendición, porque ciertamente viene de Dios, Él la hizo, pero es una ley. Dios no está pendiente ahí de, te está dando. Claro, Él ve, Él sabe quién está dando y quién no está dando. Pero de por sí solo, tú solo, sin que conozcas a Dios, tú haces eso y te viene bendición. Y por eso es que mucha gente dice, pero ¿por qué este que no conoce de Dios, este que es más mundano que no sé qué, ve cómo le va bien? Porque es dador. Él activa esa ley espiritual. Y no necesita estar Dios allí en su corazón para que eso proceda. Porque Dios agarre, este es mundano y está recibiendo dinero. Bueno, entonces Dios agarra a ese y empieza, como es dadivoso, de esas dádivas, de eso que Él da, empieza a ayudar a gente que Dios quiere que reciba bendición. Y así es como Dios trabaja. Pero ese es otro tema. La cuestión es que nosotros debemos ser perfeccionados, caminar, esforzarnos para que Dios nos limpie. ¿De qué nos va a limpiar a nosotros? Bueno, todo lo que está en contra de la ley, eso es pecado, es transgresión, es traspasar la ley. La ley está en la Biblia. Hay muchas cosas, pero Dios también es flexible. Dios permite que de cierta manera, si tú fallas, te dejes trabajar. Dios no te va a arrancar eso de una sola vez, porque Él sabe que a veces eso es peligroso, es doloroso. Entonces Él va poco a poco, porque tú tienes que dejarte trabajar. Ahora, otra cosa es que tú digas, bueno, pero que yo estoy, no, pero yo voy poco a poco, pero tú no te esfuerzas por quitarlo. Dios ve eso, Dios ve la intención de tu corazón, y si Él ve que ahí tú no haces el esfuerzo, Dios sabe, no, a mí no me estás engañando. Te deja patinando ahí. No sé si me doy a entender. Entonces, dijimos que Dios es un arquitecto que arma todo, Él hizo el universo completo con cada detalle. Dios es un alfarero, Dios nos moldea si dejamos que nosotros estemos en sus manos. Y Él va a quitar lo que no es, las impurezas. A veces el barro puede tener piedritas o puede tener arena, y Dios va a tratar de sacar, aunque a veces se va a ir barro con arena. Esas son las cosas que están arraigadas en nosotros y que nos va a doler, pero Él las va a sacar para que sea la pura arcilla. Porque la arcilla sola va a ser moldeable y resistente cuando ella seque. Cuando ella la meta al horno y ella se seque, no van a quedar poros de aire ni piedritas que van a debilitar esa parte del jarrón. Entonces, es Dios lo que va haciendo con nosotros. Dios quiere que caminemos abandonando chismes, contiendas, pleitos, envidia, egoísmo. Dios quiere que abandonemos esas cosas. Ese es el camino de perfección. No que no te equivoques nunca. No vamos a equivocar. Pero cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra actitud ante las cosas. No una actitud mediocre, no una actitud de no puedo, que no sé, tal vez, quizás. No, a una actitud arriesgada, que lo hagas. Porque eso también aplica en tu mundo, en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud. Si a ti te viene una enfermedad y tú te dejas arrollar por esa enfermedad, te vas. La enfermedad te come. Perdón. La enfermedad te arrolla. Ahora, si tú la enfrentas, si tú la peleas, si tú luchas por tu vida, le haces resistencia. Puede costarte mucho si lo haces solo. Si lo haces con Dios y tú resistes a eso, Dios te lo va a hacer más fácil, pero Él ve que tú estás ahí peleando. Dice, merece la vida, vamos a darle. Yo lo apoyo. Y Dios viene y de repente viene y te trae tu bendición y tú te levantas y eres sano. O envía a uno de sus instrumentos para que te oren, o alguien con un don de sanidad, y solamente con tocarte ya eres libre de la enfermedad. Pero porque Él vio tu lucha. En tu finanza, si tú ves que no puedo, se me está yendo el dinero aquí y no puedo porque tienes vicios y no sé qué, si tú empiezas a luchar contra eso, tu dinero te va a rendir más y Dios te va a multiplicar más el dinero. Dios no te puede dar a ti dinero si tú lo malgastas. Y a veces uno quiere ayudar a personas, porque eso me lo mostró una vez. En el primer amor de Dios, nosotros queremos ayudar a todo el mundo. Queremos bendecir a todo el mundo.
Y me tocó, yo vi una persona que estaba bastante necesitada y yo le dije, Señor, podemos ayudarlo, o sea, con comida y cosas así. Le digo yo al Espíritu Santo. Y él me mostró la vida de la persona, me dijo, no. O sea, él me la mostró para yo hacer el juicio, tomar la decisión. Y la persona era alcohólica, agarraba el dinero, se lo bebía, lo jugaba y no llevaba comida a la casa. Y maltrataba a los de la casa. No, evidentemente no. Porque lo está malgastando. Si yo voy y le suplo la necesidad de él, él sigue en lo suyo. Porque él dice, no, ya alguien aquí da, yo sigo con lo mío y yo gasto en lo mío. Pero si tú le privas eso, va a llegar a un punto de quiebre donde ya él no va a poder seguir haciendo lo que hace, o la mujer se le revela, lo echa, se queda casi sin nada, o él llega a estar a un punto del alcohol o a meterse en problemas con los vicios de que pone en riesgo su propia vida. Y ahí es donde la persona reacciona. Por eso es que Dios no todo el mundo así. Y uno, yo pensaba que ayudando. No, Dios no malcría. Dios enseña. Dios te enseña a pescar. Él al principio te da el pez, pero después te enseña a pescar, porque si no te quedas ahí todo el tiempo, dame pez, dame pez, dame pez. Mijo, ¿y cuándo tú vas a trabajar? Dios no hace parásitos. Dios no cultiva parásitos. Dios cultiva obreros, gente diligente, trabajadora, esforzada. Él los ayuda, Él les abre puertas, les abre canal, le pone contactos para que tú te muevas, hagas, recibas. Y si tú tienes iniciativa, que yo lo he visto en muchas personas, es admirable, que de la nada comienzan a vender, a hacer cosas y de repente empiezan a prosperar y les va bien, porque Dios bendice eso cuando hay un corazón justo delante de Él. Entonces, si tu proceso es grande, entonces es grande lo que Dios viene a traer a tu vida, es grande tu propósito en el Señor. Si cuando tú te decides, quiero cambiar, y tú te das cuenta que lo que vas a cambiar es bastante, entonces Dios va a trabajar bastante en cambiar eso. Pero Dios va a dar una recompensa también grande, porque Dios es cónsono. Si tú le das poco a Dios, Dios no te puede dar bastante. Al principio Dios te da bastante, aunque tú no le des, para que lo conozcas, para que veas su bondad, su amor, su compasión. Pero ya una vez que Él te da y tú te retractas, ya no da. Ahora te lo ganas. Eso lo expliqué la semana pasada. Lo he explicado en todo. Pero ¿qué pasa también? Que después que tú estás ahí, tú, bueno, sí, yo voy a seguirle dando, pero si le das miseria a Dios, Dios no te va a dar bastante. Cada quien da como propone en el corazón. Si lo que da es poco, eso es poco lo que da. Dios le va a dar también poco. Si propones dar bastante, Dios te va a dar bastante. Si en tu proceso de perfeccionamiento es mucho lo que Dios tiene que quitar, entonces el propósito que tiene Dios para tu vida es grande. Porque quiere decir que Satanás se ensañó tanto en tu vida, en dañarte, se ensañó tanto en ensuciarte, en opacarte tanto, que él quería era quitar de ti el propósito de Dios, esconderlo, para que tú mismo no te dieras cuenta de que eres de gran valor. Entonces Dios ahí es que empieza a quitar. Y cuando vienes a ver, Dios empieza a hacer grandes cosas en tu vida, te bendice de gran manera, te convierte en una persona de bendición, y donde tú vas va la bendición, y ahí tú ves los cambios, y tú dices, valió la pena todo este esfuerzo, todo este sacrificio. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Dios va a buscar que tú cambies, pero para bien, siempre para más. Dios te da para grande. Dios apuesta a ti para grande, no para poquito. Dios apuesta a ganador. Dios no pierde el tiempo. El tiempo lo perdemos nosotros. En que sí, voy a intentar, voy a ver, a lo mejor, quédate ahí probando. Hay gente que son valientes, son arriesgadas, son chispas, son gente que, que cuando tú le muestras las cosas y tú le pones el espejo de frente y dices, yo tengo todo eso, yo quiero que se quite.
Y ahí es donde Dios busca a esa gente que dice, yo quiero que me lo quiten. Y empieza a quitar. Y se dejan trabajar. Y cuando tú vienes a ver, en menos de un año ya Dios lo ha transformado de tal manera que la gente se sorprende. Y se convierte en gente de luz, gente de brillo, que la gente también se sorprende. Porque de no tener nada, empieza a tener. Y ahí es donde tú ves. Y no hablo nada más de lo material, porque de lo material para Dios nada es imposible. Dios te da. Dios es dueño del oro y la plata. Dios es dueño de todo. Tú lo que tienes que hacer es pedirle. Tienes que portarte bien, como dije la semana pasada. Tienes que ser un buen hijo. Pero Dios es dueño de todo y Dios te da. Pero también nosotros debemos ser consecuentes con Él. Dejarnos perfeccionar. Entonces Dios busca al valiente, al arriesgado, el que sí, yo voy. ¿A dónde es? Yo lo hago. Yo me muevo. Al que es ahí medio achantado, Dios también lo toma en cuenta, pero no de la misma manera que al otro. Dios trabaja con tiempo y Dios necesita que todo vaya rápido, que todo fluya, que todo como un río, el caudal no se puede detener. Y Él va a tomar en cuenta a los que están ahí de primero, a los que están ahí firmes, a los que están dando el paso adelante. Yo voy, ¿a dónde es? A los que están más o menos, Él los deja como rezagados, los deja como un equipo de contingencia. Mientras tú te decides, mientras tú te das el tupé de esperar o hacer esperar a Dios, Dios está trabajando con otra gente. Y cuando tú vienes a ver gente que estaba al lado tuyo, cuando dijeron, ¿quién da el paso al frente? ¡Plum! Un grupo dio el paso al frente y tú te quedaste ahí que sí, que no, que... Cuando espabilaste, bueno, ahora sí, miércoles, ¿dónde está fulanito? Náguara, está bien lejos. Dios lo impulsó y después te tocó a ti, pega la carrera, mientras que aquel va descansadito. Y el que dice no, bueno, triste. Si este está ahí, imagínate el que dice que no. Como decía el apóstol Pedro. Si con mucho esfuerzo el cristiano se salva, ¿a dónde irá a parar el que no cree? El injusto, el impío. Si uno tiene que esforzarse, los que estamos aquí sentados, buscando del Señor, imagínense el que no ponen de su parte. Cuando te venga tu visitación, cuando te digan, ya se acabó tu hora, ¿a dónde ir a parar? Y si existe una vida después de la vida. Si la hay, mucha gente se sumerge en libros de filosofías, de estudios, de religiones, de que si hay vida o no hay vida. Hay unos que sí creen, otros que no creen, hay unos que tienen una teoría y otros que sí existe. Pero esa vida, después de la vida, hay dos caminos. Pero tú estás en un camino que al final del camino te encuentras con esa Y. Y de acuerdo a lo que tú hiciste durante todo tu camino, o te vas al infierno o te vas al cielo. Eso no hay, ahí no hay tutía, no existe un segundo chance. El segundo chance es aquí. Y por eso digo, usted pecó, se arrepintió. Volvió a pecar, se arrepintió. Volvió, no deje de ir al Señor. No deje de pedir perdón al Señor. No deje en sus oraciones, siempre pida perdón a Dios. Señor, perdóname, me equivoqué con esto, dije esta grosería, se me salió aquello, pensé mal de tal, le decía mal a fulanito. Señor, me equivoqué aquí, maldije, no sé qué. Tuve pensamientos de homicidio con fulanito porque me provoca matarlo porque no sé qué. Señor, perdóname, quítame esos pensamientos, no quiero pensar más así. Tienes la oportunidad, mientras hay vida y esperanza, mientras tú vives hay esperanza de ser salvo. Pero si tú te moriste, ahí se acabó la oportunidad, ya no hay chance. Ahí, camino para abajo o camino para arriba, tú ves. Pero eso va a depender de lo que tú elijas en esta vida. Y eso no quiere decir que no te diviertas, no te sientas bien, no goces de la vida. Sí, como dije, todo es lícito, pero no todo te conviene. Hay cosas que pueden ser agradables, gustosas, divertidas, sin que te afecte tu ágape, tu corazón, tu condición ante Dios. Y puedes disfrutar igual, puedes gozar y reír. Pero bueno, el camino de la perfección en el Señor es así. El camino es así. Si usted quiere buscar del Señor, hay que entregar, hay que dar. Pues como dije, mejor es dar que recibir.
Mientras más des de tu vida, Dios te devuelve. Y todo es en bendición. Y todo es progresivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cambiar nuestra manera de pensar y esforzarnos, trabajar con eso y pedirle al Señor que nos ayude. Siempre pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, dame espíritu de sabiduría para tener buen juicio. Dame Espíritu Santo para tener dominio propio, para no seguir incurriendo. Dame espíritu de temor de Dios para apartarme de lo que no conviene, para darme cuenta de que Dios en todos lados me está viendo. Y así de simple. Eso está en oración. Oras, actúa. Oras, actúa. La fe sin obra es muerta. Si tú pides con fe, recibes, pero conforme a cómo vas actuando, a cómo vas creyendo y cómo estás firme ahí. Entonces, bueno, pido al Señor que dé revelación y entendimiento a todas las personas que han oído el día de hoy, a los que están conectados, a los que se van a conectar luego. Que Dios le dé revelación y entendimiento de esto que estamos hablando. Que Dios te dé fortaleza, que Dios les dé sabiduría, entendimiento, conocimiento de su palabra, de Él. Que Dios les dé de su fortaleza para que ustedes y nosotros podamos alcanzar el objetivo del Señor. Entonces yo le pido en el Señor que Dios les dé paz, amor, gozo. Eso es lo que yo siempre le pido a la gente, Señor, para la gente, Señor, dale paz, amor, gozo, porque eso viene del Señor. El gozo te da alegría, y una alegría que no se opaca por nada, es algo que siempre está ahí, a pesar de que estás pasando algo malo, tú sientes como ese gozo, esa alegría. Y le pido paz, porque a pesar de la tormenta, porque vivimos en un mundo tormentoso, tú estés tranquilo, estés relajado, puedas tomar buenas decisiones, porque en la paz nosotros podemos tomar buenas decisiones. En la tormenta no, tomamos la peor. Yo le pido, Señor, dale paz, dale gozo, llénalos de tu amor, porque en el amor de Dios, como lo hablamos hace unas cuantas semanas atrás, vamos a alcanzar muchas cosas porque le ponemos amor a eso. Podemos hacerlo. Le damos amor a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, al trabajo, a lo que hacemos, a lo que emprendemos. Entonces, lleno del amor de Dios, vamos a alcanzar muchas cosas. Yo le pido eso al Señor para ustedes hoy. Señor, dale amor, dale gozo, dale paz, dale dominio propio. Danos espíritu de sabiduría a todos los que estamos presentes, espíritu de conocimiento del temor de Dios. Y danos Espíritu Santo, Señor, para guiarnos siempre. Y a todo aquel que no ha creído en el Señor, que quiere recibir del Señor, solamente tiene que confesarlo con la boca, creerlo con el corazón. Señor, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por mí, para salvarme, para perdonar mis pecados, por medio de su sangre, que resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Yo lo creo, yo lo confieso, yo sé que Jesús está vivo, que Jesús es real, que vive y reina por los siglos, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Entonces, hasta una próxima conexión. Nos vemos pronto en el nombre de Jesús.